Capítulo 5. La oscuridad. La luz del sol apenas tocaba el campamento Berten, atrapado entre las montañas desérticas y las sombras de su propia desesperanza. Los Chospop se encontraban en un estado de abatimiento general, con el recuerdo del fallido intento de escape pesando sobre cada uno de ellos como una piedra imposible de cargar. Había pasado más de un mes desde la revuelta, y las pérdidas sufridas aún dolían como si hubieran ocurrido ayer. Ramón, de apenas 3 años, estaba sentado junto a las rejas de la jaula, sosteniendo una pequeña ramita que había recogido del suelo. Movía la ramita en círculos sobre la tierra, dibujando espirales que se deshacían tan rápido como las hacía. A su alrededor, los trolls mayores permanecían en silencio, muchos con la mirada perdida en algún punto del suelo o el horizonte. La canción habitual de risas y murmullos se había desvanecido, reemplazada por un pesado silencio. «Pequeño, no hagas esas marcas tan sombrías», dijo la voz cálida de su abuela detrás de él, sacándolo de sus pensamientos. Ramón se giró y vio a la anciana, quien le ofreció una sonrisa cansada pero sincera. Aunque su rostro reflejaba el desgaste de los últimos años, sus ojos mantenían un brillo de determinación que no había desaparecido. La abuela de Ramón era su único consuelo en estos días. Desde que la reina Lilia se había sacrificado, Viva había desaparecido, y sus hermanos mayores, los Brosones, apenas le dirigían la palabra. Ramón había encontrado en su abuela un refugio. Ella era quien lo mantenía fuerte, quien le recordaba que todavía había esperanza, aunque fuera pequeña. «No son sombrías, abuela. Son solo dibujos», dijo Ramón, mirando las espirales con la cabeza ladeada. «Entonces dibuja algo bonito, algo que quieras ver algún día», respondió la anciana, arrodillándose a su lado con un leve quejido. Le acarició el cabello con ternura. «Algún día, estaremos en un lugar donde todo sea bonito, ya lo verás». Ramón no estaba del todo convencido, pero le devolvió una pequeña sonrisa. Se enderezó y comenzó a trazar un círculo más amplio en la tierra, intentando que pareciera el sol. En otro rincón de la jaula, el rey Pepe sostenía el huevo de Papi contra su pecho. Desde que Lilia había sido capturada, no había soltado el huevo ni por un momento. Era lo único que le quedaba de ella, el único vínculo que aún no conectaba con su esposa y con el futuro de su tribu. Petty caminaba entre los trolls, intentando hablar con ellos, ofrecer palabras de aliento. Pero muchos ni siquiera lo miraban. Los trolls mayores, que antes habían sido los más optimistas, estaban ahora encorvados por la resignación. Algunos incluso murmuraban entre ellos que tal vez era mejor dejar de luchar, que tal vez no había forma de escapar. Pepe escuchó uno de esos murmullos mientras pasaba junto a un grupo de trolls. Una anciana de cabello plateado, que solía ser una de las líderes más respetadas, levantó la vista y lo miró con tristeza. «No es culpa tuya, Pepe, pero ya no queda nada por lo que luchar», murmuró. Sus palabras cayeron como un peso sobre Pepe, aunque intentó no mostrarlo. Pepe asintió ligeramente y se apartó, volviendo a su rincón junto al huevo. Sus ojos estaban apagados, llenos de una tristeza que intentaba ocultar por el bien de su pueblo. Desde su lugar junto a su abuela, Ramón observaba a Pepe con curiosidad. No entendía del todo lo que estaba sintiendo el rey, pero podía ver que estaba sufriendo. Algo dentro de Ramón quería acercarse a él, decirle algo, pero no sabía qué. En cambio, permaneció sentado en silencio, trazando círculos en la piedra. Los hermanos mayores de Ramón, los Brosones, estaban apoyados contra una esquina de la jaula, hablando en voz baja entre ellos. Desde el fallido escape, su actitud había cambiado drásticamente. Antes eran los primeros en animar al pueblo con sus canciones y bromas, pero ahora estaban amargados y frustrados. Veían a Pepe como un líder incapaz, y cada vez que hablaban de Lilia o del sacrificio que había hecho, su tono era más de reproche que de respeto. «No podemos seguir así», dijo el mayor de los Brosones, cruzando los brazos. «Este lugar nos está matando, y ellos no hacen nada para cambiarlo». «Lo intentaron», respondió otro de los hermanos, aunque su voz estaba teñida de amargura. «Pero fallaron. Todos fallaron. Ahora solo estamos esperando a que nos coman». Ramón nos escuchaba desde su lugar, pero no se atrevía a acercarse. En otro momento, habría corrido hacia ellos para unirse a su conversación, pero algo en su actitud le decía que no lo querían cerca.
Sus hermanos, que antes eran su apoyo más grande, ahora parecían distantes, como si estuvieran en una jaula diferente a la suya. La abuela de Ramón notó su expresión y le acarició el hombro. No te preocupes por ellos, pequeño. Están dolidos, igual que todos nosotros. Pero tú tienes algo que ellos han perdido, dijo, mirándolo a los ojos. ¿Qué es?, preguntó Ramón, inclinando la cabeza. Esperanza, respondió la abuela con una sonrisa. Su tono era suave, pero firme. Y esta esperanza es lo que va a salvarnos algún día. Ramón no estaba seguro de qué quería decir su abuela, pero decidió creer en ella. Si ella decía que había esperanza, entonces debía ser verdad. Desde fuera de las jaulas, se escuchaba el ruido de las patrullas bertenas. Las pisadas de los gigantes resonaban como tambores, constantes e intimidantes. Desde el fallido escape, los bertenos habían intensificado su vigilancia, y la libertad de movimiento que los trolls solían tener antes había desaparecido. Ahora estaban confinados a sus jaulas casi todo el tiempo, y cualquier intento de salir era castigado severamente. Pepe miraba hacia las patrullas desde su posición, con los ojos entrecerrados. Cada paso de los bertenos era como una bofetada, un recordatorio de su fracaso. Pero también era un recordatorio de que aún estaban vivos, y mientras estuvieran vivos, había una posibilidad de cambiar las cosas. Volvió la vista hacia Ramón y su abuela, quienes estaban sentados juntos, dibujando en la tierra. Por un momento, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Tal vez, pensó, todavía quedaba algo por lo que luchar. La noche cayó sobre el campamento berteno, cubriendo todo con un manto de sombras profundas y silenciosas. Las antorchas parpadeaban a lo lejos, iluminando débilmente a las patrullas que se movían como gigantescas siluetas entre las jaulas. Dentro de la jaula de los trolls Pop, el ambiente era pesado, sofocante. Nadie hablaba, y el único sonido era el crujido ocasional de madera o las respiraciones cansadas de los trolls que intentaban conciliar el sueño. Ramón estaba sentado junto a su abuela, quien lo había envuelto en un abrazo para protegerlo del frío nocturno. Aunque la anciana intentaba transmitirle calor y seguridad, Ramón no podía evitar sentirse inquieto. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía explicar pero que le hacía sentir un nudo en el estómago. A unos metros de ellos, sus hermanos mayores, los brosones, estaban reunidos en un rincón, hablando en susurros. Aunque intentaban ser discretos, sus voces llegaban hasta Ramón, quien afinó el oído para tratar de entender lo que decían. «Esto no puede seguir así», dijo el mayor de los brosones, su voz cargada de frustración. Estaba sentado con los brazos cruzados, mirando hacia las rejas con una expresión de desdén. «Estamos esperando a que nos devoren, nada más. No hay un plan, no hay esperanza. Solo esto, este maldito encierro». «¿Y qué sugieres?», preguntó otro de los hermanos, su tono menos combativo, pero igualmente sombrío. «Salir de aquí. Por nuestra cuenta. No necesitamos a los demás. No necesitamos al rey Pepe, ni a sus planes, ni a sus promesas vacías». Los demás hermanos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno lo contradijo. Ramón, que escuchaba desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Cómo van a hacerlo?», preguntó el más joven de los brosones, con un tono de duda. El mayor sacó un pequeño fragmento de metal que había estado ocultando entre su ropa. Lo sostuvo frente a los demás, mostrándolo con orgullo. «Con esto. Es una de las llaves falsas que hicimos para revuelta. No funcionó entonces, pero ahora sí, la guardé como plan B. Podemos abrir la jaula y salir durante el cambio de guardia». Ramón, incapaz de quedarse callado, se levantó de golpe y caminó hacia ellos. «No pueden hacer eso», exclamó, su voz temblando de emoción. Todos los hermanos se giraron hacia él, sorprendidos por su repentina intervención. «Ramón, esto no tiene nada que ver contigo», dijo el mayor, con un tono severo. «Claro que sí», replicó Ramón, con los ojos llenos de lágrimas. «Si se van, los bertenos se darán cuenta. Los demás trolls pagarán por lo que hagan». El mayor suspiró y se acercó a Ramón, agachándose para mirarlo a los ojos. «Escucha, pequeño», dijo,
su voz más suave pero llena de cansancio. No hay esperanza aquí. Todos vamos a morir si nos quedamos. Mamá y papá se sacrifican por nada, Viva está desaparecida, y el rey no tiene un plan. Si no hacemos algo por nosotros mismos, nadie lo hará. Ramón negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No es cierto. El rey Tepe todavía está pensando en un plan. La abuela dice que hay esperanza, dijo con desesperación, mirando hacia la anciana como buscando apoyo. La abuela, quien había estado escuchando en silencio, se levantó lentamente y caminó hacia el grupo. Miró a sus nietos mayores con una mezcla de tristeza y comprensión. Entiendo su miedo. Pero si se van ahora, no solo se pondrán en peligro ustedes. Pondrán en peligro a todos los que se quedan aquí. ¿Es eso lo que quieren?, preguntó, su voz suave pero firme. Los hermanos evitaron su mirada, incómodos por sus palabras. Pero el mayor de ellos apretó los dientes y levantó la barbilla. Lo siento, abuela. Pero ya hemos tomado una decisión. No podemos quedarnos aquí esperando. Sin decir nada más, se giraron y regresaron a su rincón, dejando a Ramón y a su abuela en silencio. La anciana suspiró y se arrodilló junto a Ramón, quien estaba temblando de ira y frustración. No te preocupes, pequeño. El tiempo les enseñará lo que ahora no pueden ver, dijo, abrazándolo con fuerza. Y pase lo que pase, yo estaré contigo. Horas después, cuando todos los trolls parecían estar dormidos, los brosones pusieron su plan en marcha. Usaron la llave falsa para abrir la jaula con movimientos rápidos y silenciosos. Uno por uno, salieron al exterior, sus siluetas deslizándose entre las sombras. Ramón, que había fingido estar dormido, los observó con el corazón roto, incapaz de detenerlos. La abuela, que también había estado despierta, colocó una mano sobre el hombro de Ramón. Déjalos ir. A veces, las lecciones más importantes solo se aprenden cuando no hay vuelta atrás, susurró, con tristeza en su voz. Ramón asintió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Al principio, parecía que los brosones iban a lograrlo. Se movieron con rapidez y sigilo, aprovechando el cambio de guardia como habían planeado. Pero la suerte no estaba de su lado. Mientras cruzaban un callejón hacia los límites del campamento, uno de ellos tropezó, haciendo caer una pila de maderas que provocó un estruendo ensordecedor. Las alarmas no tardaron en sonar, y las patrullas vertenas se movilizaron con rapidez. Aunque los brosones lograron escapar por los bordes del campamento, su huida no pasó desapercibida. Los guardias, enfurecidos, comenzaron a buscar represalias. Dentro de la jaula, los trolls despertaron sobresaltados, sus rostros llenos de terror. Ramón y su abuela se miraron, sus corazones latiendo con fuerza mientras el sonido de las pesadas pisadas de los vertenos se acercaba. Esto no va a terminar bien, susurró la anciana, abrazando a Ramón con fuerza. Desde las sombras, los ojos de Ramón brillaban con una mezcla de miedo y rabia. No sabía qué iba a suceder, pero algo dentro de él le decía que nada volvería a ser igual. El sonido de las alarmas resonaba en todo el campamento verteno, mezclándose con los gritos de los guardias que corrían de un lado a otro. La jaula de los trolls pop estaba en completo silencio. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar con fuerza. Cada troll sabía lo que venía, las represalias. Las pesadas pisadas de los vertenos se acercaban, y con cada paso, el suelo vibraba como si la misma tierra estuviera temblando. Desde su rincón de la jaula, Ramón observaba cómo las sombras de los gigantes se proyectaban contra las paredes. Su abuela lo abrazaba con fuerza, sus manos temblando ligeramente. No dejes que el miedo te consuma, Ramón, susurró ella. Pase lo que pase, mantente fuerte. Ramón asintió, aunque no estaba seguro de cómo podía mantenerse fuerte en ese momento. Su corazón latía con fuerza, y sus pequeñas manos apretaban el borde de su ropa, tratando de encontrar algo a lo que aferrarse. Un grupo de vertenos se detuvo frente a la jaula de los trolls. Uno de ellos, más corpulento que los demás, dio un paso al frente y miró a los trolls con ojos llenos de desprecio. Era evidente que estaba furioso. Señaló hacia el interior de la jaula con una garra gruesa, sus palabras retumbando como un trueno. Alguien debe pagar por esto. Rugió,
su voz reverberando en el aire. Uno de ustedes será mi cena esta noche. Los trolls se miraron entre sí, aterrorizados. Algunos retrocedieron instintivamente, mientras otros simplemente se quedaron paralizados, incapaces de moverse. El verteno corpulento escaneó la jaula con la mirada, sus ojos deteniéndose en Ramón, quien estaba acurrucado junto a su abuela. «Ese pequeño», dijo, señalando directamente a Ramón. Ramón sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Su abuela lo abrazó con más fuerza, su cuerpo interponiéndose entre él y el verteno. «No», gritó ella, levantándose con esfuerzo y extendiendo los brazos en un gesto protector. «Si quieren a alguien, llévenme a mí». El verteno la miró con una mezcla de burla y aburrimiento. «Tú», gruñó, inclinándose hacia ella. «No tiene suficiente carne para una buena cena». «Tal vez no», respondió la abuela, con la voz temblando, «pero sirve. Pero estoy segura de que mi sabor será mucho mejor que el de un niño». Los otros trolls observaron la escena en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Sabían que no podían hacer nada para detener a los vertenos, y el sacrificio de la anciana era lo único que podía salvar a Ramón en ese momento. El verteno corpulento soltó un gruñido de impaciencia y asintió con la cabeza. «Muy bien, vieja. Tú serás mi cena». Antes de que Ramón pudiera reaccionar, los vertenos abrieron la jaula y tomaron a su abuela. Ella no ofreció resistencia. En cambio, se giró hacia Ramón y le dedicó una última sonrisa, llena de amor y tristeza. «Sé fuerte, pequeño. Algún día serás libre». «Yo no sé». Ramón intentó correr hacia ella, pero otro troll lo sujetó, impidiéndole moverse. «No. No la lleven. Por favor, no», gritó, mientras las lágrimas caían por su rostro. Los vertenos se alejaron con la anciana, sus risas resonando en el aire. Ramón se desplomó en el suelo de la jaula, con el cuerpo temblando y el corazón roto. Los demás trolls intentaron consolarlo, pero él apenas podía escuchar sus palabras. Todo lo que podía ver era la sonrisa de su abuela y la forma en que había desaparecido entre las sombras. Cuando las alarmas finalmente se apagaron, el campamento verteno volvió a sumirse en un tenso silencio. Los trolls estaban destrozados, no solo por la pérdida de la anciana, sino también por el miedo de que algo similar pudiera volver a ocurrir. Ramón estaba sentado en un rincón, abrazando sus rodillas y mirando al suelo. Sus ojos estaban secos, pero su interior estaba lleno de un vacío que no podía describir. Pepe se acercó a él, con el huevo de papi aún protegido en sus manos. Se arrodilló a su lado y colocó una mano en su hombro. «Lo siento mucho», Ramón dijo, con la voz llena de tristeza. «Ella era una gran troll, y siempre vivirá en nuestros corazones». Ramón no respondió. Ni siquiera levantó la mirada. Pepe suspiró y se sentó junto a él, mirando hacia el horizonte. «Sé que esto no tiene sentido ahora. Pero quiero que recuerdes algo, Ramón. Tu abuela no se sacrificó por nada. Lo hizo porque creía en ti, en nosotros, en el futuro. No dejes que su sacrificio sea en vano». Las palabras de Pepe no lograron consolar a Ramón, pero dejaron una pequeña chispa en su interior. Una chispa que, aunque débil, no se apagaría fácilmente. Esa noche, mientras todos los trolls dormían, Ramón permaneció despierto, mirando hacia las estrellas que apenas se veían a través de las rejas de la jaula. Sus pensamientos giraban en torno a su abuela, a sus hermanos, y al sacrificio que ella había hecho por él. Algo dentro de Ramón comenzó a cambiar. Ya no sentía la calidez de la esperanza que su abuela siempre le había transmitido. En su lugar, una fría determinación comenzó a tomar forma. Decidió que, si nadie más iba a luchar por su pueblo, él lo haría. Y lo haría solo, si era necesario. Cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, algo había cambiado en su interior. Su piel, que antes era de un azul vibrante, comenzaba a perder su color. Un gris apagado empezó a extenderse lentamente, reflejando el estado de su corazón. Fin del capítulo 5.